Bienvenidos a la clase de metabolismo, adiposidad y obesidad. En esta clase vamos a aprender acerca de las funciones del metabolismo basal. Vamos a aprender también acerca de la adiposidad, los diferentes tipos de adiposidad. Vamos a hablar de obesidad, cuál es la diferencia entre adiposidad y obesidad, e índice de masa corporal. Que tengan con ustedes para esta clase su material didáctico y de esta manera puedan acompañarme. Vamos a arrancar hablando acerca del metabolismo. El metabolismo son procesos que suceden dentro de cada una de nuestras células. Estos procesos son físicos y químicos y proveen de energía a todo nuestro cuerpo. No solamente generan energía, sino que pueden gastar también energía. Genera y gasta energía para que cada uno de los individuos puedan realizar diferentes tipos de funciones que son funciones básicas para nosotros, como por ejemplo la circulación sanguínea, la propia respiración. Gracias al metabolismo, nosotros podemos llevar nutrientes a todo nuestro cuerpo, ya que ese transporte de nutrientes puede llegar a conseguir justamente el uso de diferentes tipos de energía. Entonces, nosotros cuando generamos el metabolismo, estamos de una forma u otra no solamente generando energía, sino que gastándola. El proceso del metabolismo arranca con la concepción. Quiere decir que cuando arranca la vida misma en una división celular de un individuo, arranca el proceso del metabolismo, que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida y culmina con la muerte de este, determinando entonces que el metabolismo arranca cuando nosotros iniciamos la vida y termina con la muerte del individuo. El metabolismo se lleva adelante, sobre todo el metabolismo de las grasas, que son conjuntos de reacciones, se lleva adelante gracias a diferentes reacciones. Estas reacciones están controladas gracias a las enzimas y a las hormonas. Las enzimas son catalizadores biológicos, son aquellos que pueden degradar diferentes tipos de productos. Trabajando entonces en conjunto con las hormonas, pueden llegar entonces a ejercer efectos fisiológicos sobre células y también regular diferentes tipos de funciones. El proceso del metabolismo es básicamente un sistema de malabarismo, en el cual tratamos de mantener una especie de equilibrio. Para lograr esta especie de equilibrio, nosotros necesitamos realizar dos tipos de actividades. Una actividad está relacionada con la formación de nuevo tejido y la otra actividad está relacionada con la degradación de todos los tejidos. Estas actividades que les estoy mencionando se llaman anabolismo y catabolismo, que son las divisiones de nuestro metabolismo. Si nosotros nos preguntamos cómo se divide el metabolismo se divide en dos funciones básicas. Una es el anabolismo. El anabolismo está relacionado entonces con las reacciones químicas donde las sustancias sencillas se transforman en sustancias complejas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo de aminoácidos, este grupo de aminoácidos puede unirse y formar una cadena larga de aminoácidos conocida entonces como péptidos, que son los precursores de agentes formadores de las proteínas. Ahora bien, el catabolismo son todas las reacciones químicas donde estos compuestos orgánicos se transforman en sustancias sencillas. Quiere decir que son degradados o cortados en porciones pequeñas por las enzimas. Esto sucede con nuestras proteínas, que son organismos muy grandes, sustancias orgánicas muy grandes, que pueden llegar a ser partidos o particionados en porciones más pequeñas y volver a ser entonces un péptido o un aminoácido. Cuando hablamos del metabolismo, tenemos que entender que tenemos un metabolismo conocido como metabolismo basal,
que busca un equilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto de estas calorías. Una persona que tiene un metabolismo basal bajo es una persona que está durante el proceso de la menopausia o es muy sedentaria, con una ingesta de alimentación muy alta y poco consumo o gasto de calorías. Una persona que tiene un metabolismo basal alto es aquella que realiza mucha actividad física, que tiene una ingesta óptima de alimentación, donde la ingesta de calorías es menor que el gasto calórico. Entonces, mientras más actividad física realicemos, mientras mejor fuera nuestra alimentación, más alto va a ser nuestro metabolismo basal. Y esto nos ayuda a nosotros, ya que mejora todo nuestro sistema inmunológico. También, si tenemos el metabolismo basal muy bajo, podemos tener diferentes problemas, ¿sí? Problemas que afectan a nuestro metabolismo. En sentido amplio, podemos hablar de muchos trastornos metabólicos en cualquier afección, provocada entonces por diferentes reacciones que pueden ser anómalas a las células de nuestro cuerpo. Muchas veces puede ser el hipotiroidismo, puede ser el hipotiroidismo también, o hasta inclusive el tipo de diabetes. Pero todo está relacionado quizá con, muchas veces con el sedentarismo y otras tantas, entonces, relacionadas con nuestro metabolismo basal demasiado bajo. Vamos a hablar ahora acerca de la adiposidad. Cuando hablamos de la adiposidad, tenemos que entender que nuestro organismo acumula abundante tejido adiposo, ¿sí? Y estos adipocitos que van a empezar a ampliar su dimensión, forman entonces una capa que provoca entonces un cambio estético. No va a provocar un problema de salud, pero sí la adiposidad puede volverse una adiposidad localizada. Cuando la adiposidad es localizada, es porque está ubicada dentro de nuestro tejido graso, por supuesto, en una determinada zona de nuestro cuerpo, provocando alteraciones que pueden ser estéticas. Estas alteraciones estéticas solamente van a cambiar nuestro contorno corporal, pero puede ir acompañado no solamente de una adiposidad subcutánea, sino que puede ir acompañado de una adiposidad visceral. Y es acá donde arrancan los problemas. La adiposidad localizada puede ser una adiposidad localizada subcutánea, que es la que nosotros podemos tratar. La que se encuentra entonces más a un nivel superficial. Y estamos hablando que se encuentra en la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Entonces está a nuestro alcance, si trabajamos con aparatología, podemos trabajar sobre este tipo de tejido graso. Pero también puede venir acompañada con una grasa que se encuentra alrededor de los órganos. Y en este caso nosotros no lo podemos alcanzar. ¿Cómo podemos tratar entonces una adiposidad localizada visceral? Consumiendo bebidas termogénicas, aumentando nuestro metabolismo basal. ¿Cómo lo hacemos? Realizando actividades físicas. Primero 15 minutos, después en lo posible media hora y después 45 minutos. Todo tiene que ser a un nivel gradual cuando la acumulación de la grasa puede llegar a poner en riesgo la salud del individuo. Entonces, es muy importante que el tejido celular que afecta la zona visceral sea tratada entonces de manera objetiva. Esta manera objetiva es, por supuesto, con la ayuda de un profesional que nos va a ayudar al cambio de alimentación y también con la realización entonces de actividades físicas. Otra cosa muy importante es la toma en lo posible de agua, de 2 litros de agua diarios. Esto nos puede ayudar a nosotros justamente a mejorar las condiciones, no solamente de hidratación, sino que justamente para ayudarnos a la eliminación de esta gota lipídica,
necesitamos el consumo de agua. Si es posible, la ingesta de termogénicos orgánicos, ¿sí? Sería como ideal, ya que los termogénicos ayudan a activar el sistema entonces de nuestro metabolismo. Aquí podemos observar dónde mayormente se va a acumular entonces el tejido graso en la adiposidad localizada. La mayoría de las veces en la zona del abdomen, tanto inferior como superior, flancos, pantalón de montar, zona de entrepiernas, la parte de los muslos, rodillas y hasta inclusive la línea de brasier o línea de corpiño. Son las zonas donde mayormente va a haber la acumulación entonces de la adiposidad. Por supuesto estamos hablando de tejido subcutáneo en este caso, ¿sí? La adiposidad también tiene una clasificación. ¿Cómo se clasifican entonces las adiposidades? La adiposidad se clasifica en adiposidad localizada primaria y adiposidad localizada secundaria. La adiposidad localizada primaria es aquella que está relacionada con el desarrollo hormonal. Cuando tenemos una disminución muy grande, sucede en la época ¿sí? de la menopausia, donde tenemos una disminución ¿sí? de nuestras hormonas donde donde puede haber un aumento entonces del tejido adiposo, de la capa adiposa, gracias justamente a nuestros reguladores, que son uno de los principales, en el caso de la mujer, el estrógeno. La adiposidad secundaria está relacionada entonces con la mala ingesta, ¿sí? Está ligada justamente con nuestros malos hábitos, la ingesta indebida de alimentos en mucha cantidad de grasa, carbohidratos, en fin, y también con el cese de actividades físicas. El hecho de ser una persona sedentaria nos empuja a tener una adiposidad localizada. Y en este caso es secundario porque está relacionado entonces con lo que hacemos nosotros, los individuos. Sobre todo la mala ingesta de alimentación, el consumo de azúcar, bajo contenido en agua, el sedentarismo, etc. Vamos a hablar ahora entonces de la obesidad. Para hacer un repaso, hablamos que la adiposidad, sobre todo cuando hablamos de la adiposidad localizada, solamente afecta a la estética de un determinado paciente y el contorno corporal. Puede ir avanzando hasta afectar a lo que es los órganos, dando entonces el puntapié inicial de la adiposidad visceral. Esto también nos empuja a la obesidad, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos un control determinado, pasamos ya a la obesidad. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica y está caracterizada justamente por el aumento de la grasa corporal, el aumento de nuestro tejido graso, ya sea a un nivel subcutáneo como también a un nivel visceral. En este caso, va a estar asociada también con los probables riesgos de salud que vamos a tener. Hipertensión arterial, diabetes, entre otras. El exceso acumulado de grasa corporal que se presenta como resultado de un balance positivo sostenido de energía, en este caso origina a su vez un desequilibrio que es permanente en la ingesta de alimentos y al bajo consumo energético. Acá tenemos justamente una buena explicación acerca del buen metabolismo basal. Quiere decir que estas personas, las personas que tienen obesidad, tienen un metabolismo basal bajo, porque la ingesta de alimentación es mucho mayor que justamente que el gasto energético que vamos a estar realizando. ¿Cómo sabemos si estamos en riesgo de obesidad? Bueno, es muy fácil. Podemos hacer nuestro propio análisis gracias a lo que estamos visualizando.
Con el sistema métrico, en este caso estamos hablando del índice de masa corporal, podemos realizar esta fórmula, que es el índice en peso, que está expresado en kilogramos, dividido por la altura en metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer justamente es utilizar este tipo entonces de escala para determinar cuál es nuestro índice de masa corporal. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar nuestro peso, el peso que tenemos cada uno de nosotros, y nuestra altura va a estar multiplicado por la altura. Quiere decir que si yo mido 1,60 m, voy a multiplicar 1,60 m por 1,60 m. Ese resultado voy a dividir por el peso, ¿sí? Dividido el peso. Y ahí, en este caso, me va a dar el resultado. El resultado, vamos a ir al cuadro comparativo que tenemos acá, donde vamos a estar visualizando si estamos dentro del rango de riesgo asociado a nuestra salud o no. Entonces, para entender cómo funciona este cuadro es de la siguiente manera. Cuando hablamos de un índice que nos da un aproximado de 18,5 hasta 24,9, tenemos un peso promedio. ¿Qué quiere decir? Que estamos dentro de un peso normal, también conocido como peso normo, ¿sí? Ahora, si nuestro valor, ¿sí?, del índice de masa corporal arroja alrededor de 25 o en adelante, tenemos un exceso de peso. Quiere decir que estamos excedidos y hay que empezar a tomar medidas. Consumo entonces de agua, 2 litros por día, intentar realizar actividades físicas, aunque sea 15 minutos diarios. Ya me puede ir ayudando para volver a mi estado normal o al peso normo. Cuando el peso supera los 25 a 29, estamos en una obesidad de grado 1, de 30 a 34,9, estamos hablando de una obesidad de grado 2 o obesidad severa. Del 35 al 39 estamos hablando de un aumento severo, una obesidad de grado 3, también conocida como obesidad mórbida. Por supuesto que desde una obesidad de grado 1 o también conocida como obesidad moderada, hay que recurrir a un especialista, a ir a un médico y empezar a tomar muchas medidas acerca del cuidado de nuestra salud. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la etiopatogenia. Esto es muy importante. Cuando hablamos básicamente de obesidad, en este caso teniendo en cuenta la etiopatogenia, se considera que es una enfermedad que justamente es multifactorial. Se reconoce entonces como factores genéticos, pueden haber factores ambientales, metabólicos y también factores endocrinológicos. Pero acá está la sorpresa. Solo el 2 al 3% de la gente que es obesa a un nivel mundial puede decir que su obesidad está relacionada con problemas endocrinológicos. Los otros 97% pueden estar relacionados con principalmente los malos hábitos, la ingesta indebida, ¿sí?, de alimentación, bajo consumo de energía, ¿sí?, y también con factores que pueden ser genéticos y metabólicos, ¿sí? Entonces, solamente el 3% puede decir que tiene la obesidad por problemas endocrinológicos. El resto, de hecho, estamos hablando de este 97 más del 60%, que incluye el 97%, son relacionados entonces a los malos hábitos. Y hay que tener en cuenta entonces esta información que es bastante alarmante. Quiere decir que el 60% del 97% de individuos en el mundo nos alimentamos mal, ¿sí? No realizamos las actividades físicas que corresponde y de ahí por delante. Entonces hay que prestar especial atención.
La obesidad tiene una clasificación. ¿Cómo se clasifica la obesidad? La obesidad se clasifica de la siguiente manera. Tenemos una obesidad conocida como una obesidad abdominal, conocida como androide, obesidad visceral, también denominada tipo androide, como les dije, que predomina la masa, ¿sí?, de este tejido celular subcutáneo y también la parte visceral, ¿no es cierto?, se acumula en la zona del tronco, ¿sí? Desde la zona de brazos, comprometiendo también la zona de brazos, ¿sí? Entonces, miembros superiores. Esa es la obesidad androide, obesidad también conocida como abdominal o obesidad visceral. Y por último, tenemos a la obesidad. Acá podemos ver, ¿sí? La obesidad androide se puede llegar a comparar con una manzana donde justamente este, la zona de la acumulación del tejido graso es en la zona del tronco hacia arriba, ¿sí? Miembros superiores. Y cuando hablamos de una adiposidad femoroglútea, también conocida como obesidad guinoide, en este caso vamos a ver un predominio de la adiposidad en la zona de cadera, glúteo y la zona de extremidades inferiores, piernas y demás, ¿sí? Y lo comparamos siempre con una pera, donde la zona de acumulación de tejido es la zona, ¿sí?, de las extremidades inferiores. Acá podemos ver también la obesidad femoroglútea, como podemos observar, donde hay una acumulación del tejido graso en la zona de cadera, glúteos y piernas, ¿sí? Y acá tenemos una obesidad abdominal visceral. Cuando estamos hablando de una obesidad visceral, o también conocida como abdominal, ¿sí?, o androide, hay que prestar especial atención a la circunferencia abdominal. Esto es importante. La medición de la grasa corporal es súper importante. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un picómetro, como estamos viendo acá, o a través de la circunferencia abdominal. Muchas veces, de hecho, hasta los principios años, hasta los años 40, no se prestaba mucha atención a la circunferencia abdominal. De hecho, no fue hasta los años, a la década de 40, donde el médico francés Jean Waage planteó que la distribución anatómica de grasa corporal puede determinar entonces riesgo que está asociado con la salud. Y acá determinó esta escala. Esta escala la seguimos utilizando, ¿sí? Acá plantea entonces que el varón, para tener una circunferencia abdominal normal, debería tener una circunferencia abdominal de 95 centímetros. Esto en el varón. En el caso de riesgos elevados, plantea que la circunferencia abdominal oscila entre el 95 y 102 centímetros. Cuando estamos hablando de riesgos muy elevados que tenemos que ir al médico sí o sí, porque podemos llegar a tener riesgos, ¿sí?, de salud asociados mayormente con los problemas cardíacos cuando ascendemos de 102 centímetros en adelante. En el caso de la mujer, estamos hablando de circunferencias mucho más pequeñas. En el caso de la mujer, 82 centímetros sería la circunferencia abdominal normal. De 82 a 88 centímetros estamos hablando de un riesgo muy elevado, y de 88 centímetros en adelante de riesgos muy elevados, donde también hay que sugerir entonces a nuestro paciente, si fuera el caso, que recurra a un médico, ¿sí? Esto es súper importante. Acá podemos ver en la imagen de la derecha cómo medir la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal, como podemos observar, en este caso, vamos a medir siempre en la línea del ombligo, teniendo en cuenta no generar presión, entonces, en la cinta, que podemos observar de este lado. Entonces,
siempre se va a medir en la línea del ombligo y nos va a dar entonces el resultado de la circunferencia abdominal. Otras mediciones muy importantes son las mediciones que podemos observar en este caso, ¿sí? De la cintura. Por supuesto que no podemos generar este pliegue como vemos acá. Debe estar sobre la línea, sin generar mucha presión, ¿sí? Esta solamente es una imagen ilustrativa. ¿Qué es lo importante de esta imagen? Que la distancia que vamos a medir son 4 dedos desde el ombligo hasta la zona de la cintura. 4 dedos hacia arriba del ombligo está la altura de la cintura y 4 dedos hacia abajo del ombligo está la altura de nuestra cadera. Esas mediciones son muy importantes a la hora de llevar adelante un tratamiento. Entonces, es súper importante que realicemos las medidas de manera correcta, sobre todo a la hora de realizar un tratamiento, ¿sí? Voy de nuevo, explico nuevamente. Para determinar nuestra circunferencia abdominal es sobre la línea del ombligo, utilizando una cinta métrica. Para determinar la cintura son 4 dedos arriba del ombligo y para determinar dónde encontramos la cadera o la circunferencia de la cadera son 4 dedos debajo del ombligo. Aquí podemos observar un apoyo domiciliario en diferentes productos, donde yo les dejo la tabla nutricional, donde podemos observar diferentes tipos de productos que nos pueden ayudar a la hora de trabajar, sobre todo con un metabolismo basal bajo, o también cómo podemos trabajar con una adiposidad localizada y hasta inclusive una adiposidad visceral localizada. Acá tenemos diferentes quemadores, también conocidos como bebidas termogénicas. Los termogénicos ayudan a activar nuestro metabolismo. El detox es súper importante, ya que nosotros deberíamos realizar un detox una vez al mes. Con el detox nosotros vamos a lograr entonces una desintoxicación del organismo. Se realiza durante 5 días nada más, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, no más de 5 días. Y también tenemos los inhibidores. Los inhibidores, siempre y cuando fueran productos orgánicos, por supuesto, estos inhibidores ayudan entonces a ralentizar, ¿sí?, el traslado lipídico y de esta manera nosotros podemos transformar esos lípidos en energía antes de que estos lípidos fueran acumulados, ¿sí? Ya que nosotros tenemos nuestras células, los acumuladores, ¿sí?, que son los adipocitos. Y son estas células que van a formar entonces todo nuestro tejido celular subcutáneo, ¿sí? Aquí hay algunas aparatologías. Tenemos, por ejemplo, lo que es ultrasonido. El ultrasonido o ultracavitación nos ayuda entonces a producir la destrucción o también logramos que se elimine la gota lipídica por estimulación a el espacio extracelular. Tenemos aparatologías de alta tecnología como es el Vela Shape, en este caso el Vela Slim que vemos en pantalla, que podemos disminuir entonces la capa adiposa. Son muchas tecnologías, en este caso estamos hablando de 4 tecnologías en un solo aparato. Entonces, si podemos incorporar este tipo de tecnología a la hora de trabajar con nuestros pacientes, sería ideal, ¿sí? Ya que de esta manera podemos tener excelentes resultados. Aquí les dejo una autoguía acerca del metabolismo, de la adiposidad y también de la obesidad.